Imagina despertar en dos países distintos con una sola misión: sobrevivir un mes completo con el salario mínimo de cada uno. Ese fue mi reto, y en este video te voy a contar cómo fue vivir un mes en Ecuador con su salario mínimo y un mes en Francia con el suyo. Lo hice en primera persona, sintiendo en carne propia lo que significa estirar cada centavo en Quito, y también lo que implica pagar precios altísimos en París pero con un salario mucho más alto. Te voy a contar anécdotas, datos reales, emociones y reflexiones, y al final vas a descubrir conmigo en qué país realmente se vive con dignidad con el salario mínimo. Empezamos en Ecuador. El salario mínimo en Ecuador en 2025 es de $470. Suena bien cuando lo ves escrito, pero apenas comparas con la canasta básica, que está sobre los $803, te das cuenta que hay un hueco inmenso que no puedes cubrir. Mi primera tarea fue buscar dónde vivir. Encontré una habitación en una casa compartida en el sur de Quito por $150 al mes. No era nada lujosas, paredes con humedad, cama sencilla, baño compartido con otros 3 inquilinos, pero era lo que podía pagar. Con ese gasto ya solo me quedaban $320 para todo el mes: comida, transporte, servicios, imprevistos. Me fui al mercado de San Roque, uno de los más populares y más baratos de Quito. El bullicio, los gritos de las caseras ofreciendo 2 por 1 en tomates, el olor de hornado recién salido, todo eso me acompañó mientras hacía cuentas con cada compra. Un plátano 10 centavos, un kilo de arroz 1.5, una libra de papas 60 centavos, medio pollo $4. Logré hacer una compra para una semana con $25. 2 fundas llenas que sabía debía convertir en 21 comidas. Comer fuera es un lujo. El almuerzo corriente cuesta $3, multiplícalo por 30 y son 90, demasiado para mi presupuesto. Así que cocinar se volvió mi rutina obligada. A veces, arroz con huevo, otras arroz con atún, y cuando había un poco más, arroz con pollo. El arroz se volvió mi mejor amigo, pero también el símbolo de lo limitado que es el salario mínimo en Ecuador. El transporte público cuesta 35 centavos por viaje. Si lo uso 2 veces al día, en un mes son $21. No parece mucho, pero cuando cuentas centavos, sí lo es. Recuerdo una vez que salí tarde del mercado, cargado de fundas, y corrí detrás del bus en la avenida 10 de agosto. Logré subir sudando y con la respiración agitada, y mientras me sentaba, pensé, hasta correr detrás de un bus se vuelve parte de sobrevivir con este salario. Los servicios básicos me costaron unos $20 entre agua, luz y gas, y para ahorrar, muchas noches no encendía la luz, usaba velas o simplemente me iba a dormir temprano. Una anécdota que nunca olvido: un amigo me invitó a un cumpleaños en La Mariscal, una zona de fiesta en Quito. Calculé el taxi de ida y vuelta y eran casi $10. Eso equivalía a casi la mitad de mi gasto de comida de una semana. Tuve que inventar una excusa para no ir. Vivir con salario mínimo en Ecuador no solo significa limitar tus gastos, significa limitar tu vida social, tus oportunidades, tu tiempo de ocio. Aprendí a decir no a muchas cosas, no al cine, no a ropa nueva, no a pequeños placeres como un café de $2 en una cafetería. Mi vida se redujo a lo básico: techo, arroz, bus y trabajo. Y aunque sobreviví, la sensación constante era la de estar atrapado, de que el dinero nunca alcanza. Ahora viajamos a Francia, París. Junio. Aquí el salario mínimo interprofesional en 2025 es de 1.802 euros al mes. Suena gigante comparado con Ecuador, más de 3 veces en cifras absolutas, pero también sé que Francia es caro. Busco un lugar para vivir y un estudio sencillo en París cuesta 900 euros, imposible de pagar con mi presupuesto. Termino alquilando una habitación en un piso compartido en las afueras por 600 euros. Me quedan 1.2 para todo el mes. Ya desde el inicio noto la diferencia: pago mucho más de alquiler que en Ecuador, pero aún así tengo un margen amplio para vivir. Entro al Carrefour, el supermercado típico en París. Una botella de agua 1 euro, un pan baguette 1.2,
una pizza congelada 3.5, un litro de leche 1.1. Hago una compra semanal con 60 euros, arroz, pasta, pollo, frutas, yogures. No es barato, pero con 240 euros en el mes puedo comer decentemente, con variedad y hasta con pequeños gustos como un croissant fresco en la boulangerie por 1.3. En Ecuador me sentía culpable por pensar en un café. En Francia me doy un croissant y siento que es parte de la vida normal. El transporte público es otro mundo. Pago 86 euros por un abono mensual que me da acceso a metro, bus y trenes dentro de la ciudad. Es un gasto fuerte de golpe, pero sé que ya no tengo que contar cada viaje como en Quito. Una anécdota: un día decidí visitar la Torre Eiffel. Caminé por el campo de Marte, compré un helado por 4 euros y lo disfruté viendo la torre iluminada. 4 euros por un helado, algo impensable en Ecuador con salario mínimo, pero aquí lo hice y aún así no me afectó el presupuesto. Fue la primera vez que sentí lo que significa vivir con dignidad, no tener que justificar cada pequeño gusto, no tener que elegir entre comer y divertirte. No todo es perfecto, claro, la ropa es carísima, salir a cenar cuesta mucho más que en Ecuador, y la vida en París tiene un ritmo agotador. Pero la gran diferencia es que el salario mínimo me permite cubrir vivienda, transporte, comida, servicios y todavía sobra algo para ocio o ahorro. En Ecuador sobreviví contando monedas. En Francia viví con cierta libertad. Y eso cambia todo. La comparación es dura pero clara. En Ecuador con salario mínimo sobreviví. En Francia con salario mínimo viví. En Ecuador cada dólar era angustia. En Francia cada euro era posibilidad. En Ecuador aprendí a decir que no. En Francia pude decir que sí a pequeñas cosas. Y la respuesta a la gran pregunta, ¿en qué país se vive mejor con el salario mínimo? Sin duda, en Francia. Aunque el costo de vida es altísimo, el salario mínimo cubre lo básico y deja un margen para la vida digna. En Ecuador, en cambio, el salario mínimo no alcanza ni para la canasta básica, lo que obliga a millones a endeudarse o depender de ingresos adicionales. Termino esta experiencia con una reflexión: el salario mínimo no es solo un número en una ley, es la medida real de la dignidad de un trabajador. Ecuador avanza lentamente, pero sus trabajadores siguen luchando cada mes por cubrir lo básico. Francia, con todas sus dificultades, garantiza que al menos con salario mínimo se pueda vivir, comer, transportarse y disfrutar un poco de la vida. Yo ya lo viví, y ahora te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿En qué país crees que se vive mejor con el salario mínimo? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más experiencias reales comparando costo de vida, salario mínimo Ecuador, salario mínimo Francia, y cómo es vivir en diferentes países con presupuestos limitados. Nos vemos en el próximo video.